Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, quiero hacer referencia a los 3 dictámenes, por lo que pido amablemente su consideración para el tiempo. El primer dictamen que hoy presentamos a su consideración tiene como objetivo declarar el 6 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Mujer Afromexicana. El segundo dictamen propone declarar el 21 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Niña Indígena y Afromexicana. El tercer dictamen propone declarar el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas, con la finalidad de reconocer, valorar y promover la riqueza multicultural de los pueblos y comunidades indígenas. Además, los proyectos de decreto establecen acciones concretas para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fin de conmemorar estos días. En este mismo sentido, se establecen disposiciones para que el Poder Judicial y el Congreso de la Unión realicemos acciones para la difusión de este día. De este modo, estaremos promoviendo mecanismos para visibilizar el importante papel de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. De acuerdo con los datos oficiales, más de 23 millones de personas se autorreconocen como indígenas en nuestro país. Más del 51% son mujeres y más del 48% son hombres. Yo siempre me he reconocido como indígena y estoy muy orgullosa de decirlo. Los principales estados con mayor población indígena y afromexicana son Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Estado de México y Puebla. Lamentablemente, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas son las que padecen mayor pobreza y marginación. Además, se enfrentan a actos de racismo, discriminación y violencia. Todavía existen actitudes y conductas discriminatorias en su contra. Lo anterior representa una situación de discriminación estructural. He padecido en carne propia la injusticia que se le practica a las mujeres indígenas en diferentes formas, las cuales muchas veces no se denuncia por temor a una represalia. Ser mujer y además ser indígena o afromexicana y pobre es una condición que propicia los actos de violencia y discriminación, ya que el fenómeno discriminatorio se agrava cuando coinciden género e identidad indígena. Por ello, es importante avanzar en la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en una vida libre de violencia y de discriminación. Las mujeres indígenas y afromexicanas merecen ser tratadas con dignidad y con respeto y en igualdad de condiciones. Hoy hay que decirlo con mucha claridad. No podemos confundir los usos y costumbres como un instrumento para dejar de lado a la mujer en la toma de decisiones de sus comunidades. Por lo tanto, es necesario construir una cultura al respecto, tanto en sus derechos individuales como colectivos. Debemos eliminar la brecha histórica y generar un cambio de paradigma en favor de los pueblos y comunidades indígenas. Tenemos la oportunidad de impulsar un proyecto en favor de ellas y de ellos. Debemos partir de generar condiciones que les permitan acceder a la justicia, a una vida libre de violencia, a la salud, a la educación, al trabajo digno, a los cargos de representación popular, entre otras. Además, es importante que en esta legislatura aprobemos algunos pendientes normativos como la ley de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Debemos de garantizar el acceso a una educación cultural y adecuada para que reciban formación en su lengua materna. Hoy más que nunca es necesario construir una sociedad con enfoque de derechos que miren a quienes más lo necesitan. Por esta razón, pido amablemente su voto a favor de los 3 de los presentes dictámenes, los cuales permitirán seguir impulsando acciones legislativas y de política pública para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Gracias por su atención.